Fundación Internacional para la Libertad, la invitación de la Universidad de Guadalajara. Agradezco mucho su presencia esta tarde en este lugar, y ahora que están de moda las series, me gustaría continuar la segunda mesa justo en el punto donde la dejó Enrique Krause, con el mural que tenemos aquí, pintado en 1936 y que ha cobrado realmente una actualidad sorprendente en nuestros días, cuando pensábamos o cuando el mundo pensaba que el siglo XX había quedado superado con sus peores cosas y que la democracia seguía de frente, que la historia tenía un desarrollo lineal y seguía de frente. Porque lo que estamos viendo se llama el mural Los falsos líderes. Lo que estamos viendo es el abuso, la explotación de una sociedad mediante el amedrentamiento, la manipulación, mediante la imposición de dogmas de pensamiento. Es brutal cómo se ve de este lado lo que pinta. Además, hay que pensar que este mural fue realizado en 1936 en un mundo inmerso en el fascismo, en el nazismo, que se encaminaba hacia la guerra y hacia el gran terror soviético, que iba a encontrar su punto culminante en la década que siguió. Gente en los huesos, gente moribunda, gente que no se distingue entre sí. Todos los rostros de todos son idénticos, han sido brutalmente homogeneizados. Y del otro lado, gente que sí tiene una faz, que sí tiene algo que la distingue, que está protegida por los supuestos guardianes del pueblo, que son el hombre que tiene los instrumentos de trabajo, que está protegiendo a los falsos líderes, que a través del señalamiento de ciertas normas, de ciertas reglas, de ciertos dogmas, están logrando precisamente la imagen de horror que nos dejó aquí José Clemente Orozco. Decía yo que parecía que todo estaba superado, que el siglo de los grandes horrores que fue el siglo XX había quedado atrás, y de repente comenzamos a ver señales que parecen devolvernos de alguna manera a ese horizonte que parecía superado. De repente comenzamos a ver la llegada al poder de un solo grupo o de una sola persona con un poder inmenso. Comenzamos a ver que hay una hostilidad declarada en muchos de los grandes líderes, de los líderes contemporáneos, a lo que es la realidad verificable. Estas personas siempre tienen otros datos, siempre tienen otras cifras, presentan invenciones particulares sin comprobación como si fueran hechos. Todas estas personas, estoy hablando de algo que está pasando no solo en México, sino en América Latina y en gran parte del mundo, poseen una especie de encantamiento chamánico. Mediante la repetición constante de una serie de hechos que dan como verdades, logran que se vuelva verdad lo ficticio. Snyder dice también que estas personas desarrollan entre la gente la noción de un pensamiento mágico que hace que las mayores contradicciones pasen inadvertidas. Por ejemplo, un líder de esta naturaleza puede decir que en México no hay, por poner un ejemplo, tecnología ni conocimiento suficiente para hacer una refinería, y 3 meses más tarde anunciar que una empresa mexicana va a construir una refinería. Y esta contradicción no pesa, no es advertida. Es tal el poder de este encantamiento chamánico que se invisibiliza, se borra. Y finalmente, todos estos personajes, estoy citando pasajes de un libro que se llama Sobre la tiranía, que ha cobrado mucha relevancia en estos tiempos. Finalmente, todos estos personajes suelen acompañar sus discursos de afirmaciones autodeificantes. Es decir, ellos son la encarnación del pueblo, ellos ya nos pertenecen, ellos son la voz de los otros. El problema es que su idea del pueblo
ocupa o entraña solamente a unas personas y no a todas. Es decir, el pueblo siempre se refiere a unas personas y no a otras. Y el problema con estas personas es que cuando seres libres intentan o expresan que comprenden el mundo de otra manera, de inmediato son aplastados y son atacados mediante distintos caminos. Lo que va pasando insensiblemente es que la sociedad se va sometiendo a esta especie de tiranía porque renuncia a la diferencia entre lo que quieres oír y lo que estás oyendo realmente. Cuando ya no comienzas a distinguir entre lo que estás oyendo y lo que tú siempre has querido oír, es cuando una sociedad está verdaderamente en peligro y cuando la verdad puede comenzar a morir de las distintas maneras que he expresado. ¿Por qué dimos esta vuelta? Esta mesa se llama la crisis del pluralismo político, la libertad acorralada. ¿Por qué dimos esta vuelta? Porque toda la crisis del pluralismo es buena en todos los casos o es mala en todos los casos. Es algo que tal vez podamos dilucidar a lo largo de esta conversación, pero lo que está claro es que la sombra de cosas que parecían superadas en el siglo XX han vuelto a la Tierra, están extendiéndose por el planeta, están ocupando espacios muy grandes en México. El populismo es uno de los caminos que tomó con los que comenzaron los peores derroteros del siglo XX en el mundo. Me gustaría que pudiéramos dividir la conversación que vamos a tener esta tarde en dos rutas. Efectivamente, la primera en discutir esta vuelta a la historia que se creía superada, esta crisis del pluralismo político para la aparición de estados controlados por un solo personaje, por un solo partido, y después si esto hace que nuestra libertad esté acorralada. En el caso mexicano, desde un púlpito presidencial en el que todos los días se hacen juicios sumarios, se encuentran culpables, se presentan crímenes sin presentar pruebas y se lanzan ataques contra algo que hemos considerado y escuchamos en la mesa anterior, que es uno de los pilares básicos de la democracia, que es la opinión crítica, la prensa. Tenemos un presidente que desde 2006 consideró que los medios que no lo favorecían eran miembros de la mafia del poder, los llamó jilgueros, los llamó secuaces, los ha llamado camajanes, les ha endilgado. Por ahí Gabriel Said publicó un artículo que es impresionante, porque lo único que tiene es la lista de los adjetivos que el presidente de México ha lanzado contra la prensa cada que la prensa lo critica. Cuando ya había usado, la semana pasada usó el término de AMPA para referirse a los periodistas, a los columnistas. Ya había usado el término en el año 2014, cuando se señaló que él había palomeado al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para que pudiera llegar a la presidencia municipal de ese municipio, cuando había muchas voces que ya señalaban su relación con el crimen organizado. Entonces, cuando se da a conocer que este personaje fue apoyado, fue palomeado, pues la respuesta es el AMPA del periodismo. Esto, pues, si lo podemos extrapolar a los Estados Unidos, encontraremos una conducta muy semejante a la que mantiene y mantuvo desde su campaña frente a los medios de comunicación el presidente de ese país. Entonces, pues, si están de acuerdo, me gustaría que a partir de estas ideas pudiéramos comenzar a abordar esta situación, no solamente desde México. Podemos tener una visión, para esto Gerardo nos puede ayudar mucho, de lo que está ocurriendo en América Latina y en Europa.